de septiembre. El grupo de jóvenes de la Iglesia Bautista Gracia y Paz. Yo no. Ninguno tenga en poco. Tu juventud. si no se dejen De los creyentes. En palabra, conducta, amor, Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Feliz Día de la Juventud. David, desconocido por los hombres, conocido por Dios. Buenos días, hermanos. Otra vez congregándonos virtualmente para poder adorar a nuestro Señor y juntos podamos tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios también. Le damos la más cordial bienvenida a todos, hermanos, amigos. Estamos muy contentos con tenerlos. Estamos viendo la vida del rey David. Y en esta ocasión vamos a ver un tema que hemos puesto por título El mayor pecado de David. Bueno, cuando examinamos la vida de David, a menudo pensamos en él en términos de su pecado y básicamente el pecado con Betsabé y luego el asesinato de su esposo Urías, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros señalamos ese evento como el más bajo en la vida de David, el punto más bajo en la vida de David, ¿no? Sin embargo, este texto que ahora vamos a analizar, que está en 2 Samuel capítulo 24, paralelo con 1 Crónicas capítulo 21, nos hace ver otro periodo de pecado en la vida de David. ¿Y por qué le denomino el mayor pecado de David? Básicamente por las consecuencias. Si bien es cierto, el pecado siempre trae sus consecuencias, no importa la magnitud de este. Sin embargo, el tema que ahora vamos a ver involucra a personas alrededor del rey David y son muchas las que pagan las consecuencias, ¿no? Miren, la pregunta sería, ¿cómo es posible que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, otra vez esté en problemas de pecado? Por una razón muy sencilla, ¿sabe? Es un hombre como tú, como yo, con naturaleza pecaminosa, ¿ya? La Biblia nunca oculta el pecado a las personas. Por muy prominentes que estas personas sean, la Biblia no oculta realmente tal como son. Cuando los hombres escriben biografías de héroes, de personas, siempre tratan de ocultar lo malo y exaltan todo lo bueno de esas personas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no. La Biblia simplemente retrata a las personas tal como son. Y David no es la excepción. Quiero que lea un versículo conmigo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Mira lo que dice aquí. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto es palabra de Dios, Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay un hombre justo, no hay una persona que nunca peque. ¿Sabe? El humanismo trata de maquillar a las personas y los quiere hacer ver como si las personas fuéramos inocentes, naciéramos prácticamente santos desde el punto de vista del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el hombre es pecador por naturaleza y no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Bien? De manera que tú también estás metido en esto, no escapas de esto. Eres pecador, no eres justo delante del Señor
Como dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Es más, mira lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que puede decir, no, yo no soy pecador. Te estás engañando. Y dice la palabra que te engañas a ti mismo. Otro podría decir, no, pero yo no soy tan pecador. Yo solamente tengo pecados veniales, ¿verdad? Quiero decirles que no hay pecados mortales o veniales. Todos los pecados son mortales delante de Dios. Y te quiero mostrar esto. Mira, Apocalipsis 21:8, lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tú ves? Los pecados enumerados allí, y no los hace diferencia. Aún la mentira es parte de este versículo. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que no hay mentiras blancas o cosas por el estilo. Y hay consecuencias, por supuesto que sí. Romanos 3:23 dice, miren, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos aquí. No escapamos de esto. Yo soy pecador. Tú eres pecador. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Habitualmente vivimos pecando, ¿sabe? Miren, el versículo dice, todos pecaron. No hay acepción de personas. Todos pecaron. Y dice, están destituidos, arrojados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y esto es terrible, ¿eh? Miren, si no te has arrepentido de esos pecados, si no crees en el Señor Jesucristo, si no crees en el Evangelio, quiero decirte que estás destituido, estás arrojado de la gloria de Dios, estás perdido y camina al infierno. Es lo que muestra la palabra del Señor. De manera que es tiempo que reconozcas tus pecados, te arrepientas de ellos, los confiesas al Señor y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Esta decisión es trascendental. Determina tu futuro eterno. Te afecta después de la muerte. ¿Ok? Volvamos a David, ¿ya? Volvamos con David. David era un hombre de mediana edad cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Ahora ya es un hombre de avanzada edad. Y la lujuria ha sido reemplazada por otros pecados en la vida de David. Podemos pensar que a medida que envejecemos, esto se volverá más fácil. Quizás manejaremos la carne, seremos capaces de vivir por encima del pecado. Eso es un sueño irrealizable. La naturaleza pecaminosa de la persona siempre está allí. Es posible que los pecados que te tienen hoy aprisionados, a cierta edad ya no te van a afectar mucho, pero habrá otros pecados, un montón de otros pecados esperando ocupar su lugar. Y esto es lo que pasa en la vida de David. Vamos a ver este tema, el mayor pecado de David, y vamos a aprender cómo manejar nuestro propio pecado. ¿Ya? 3 puntos veremos esta mañana. Primero, David ordena que se haga un censo. Segunda Samuel capítulo 24, versículos 1 hacia adelante. Mira lo que dice la palabra. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Analicemos un poquito esto. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dios está enojado. Ahora, ¿por qué Dios estaba enojado con Israel? No se nos explica en este pasaje, pero hay razones. Miren, puede ser el hecho de que, por ejemplo, todo Israel, cuando Absalón se rebeló contra David, siguieron a Absalón. Dieron las espaldas a David. Y lo mismo pasó cuando Seba también se rebeló contra David. Igual, todo el pueblo de Israel fue tras Seba. Y estas cosas enojaban a Dios, enojaron a Dios. Pero cualquiera sea la razón, Dios estaba enojado con ellos y permitió que Satanás tentase a David
Y David, en su orgullo, pecó al contar al pueblo, al hacer ese censo. En realidad lo que pasa es que Dios usa a Satanás para incitar a David algo que ya estaba en el corazón de David. Miren, el pasaje paralelo en 1 Crónicas 21:1 dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Cuando nosotros leemos 2 Samuel, el versículo 1, pareciera que Dios incita al pecado. Quiero aclararle esto. La Biblia dice que Él no hace eso. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué había en el corazón de David? Orgullo. Y Dios lo que hace es usar a Satanás para que incite a David algo que ya estaba en el corazón de David. Esto mismo vemos, por ejemplo, cuando Job es maltratado por Satanás. Satanás ataca a Job porque Dios se lo permite. Igual sucede en la crucifixión de Jesucristo. Dios lo permitió y el hombre lo ejecutó. Esto es lo que sucede normalmente en este pasaje. De modo que David ordena el censo y con esto peca delante del Señor. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué hay de malo en un censo? ¿Qué hay de malo en hacer un censo? ¿No? Bueno, en sí, en un censo no hay nada de malo. Sin embargo, esto es peligroso debido a un principio que estaba establecido para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cuando cuentes, cuando hagas el censo, está diciendo aquí. Dice, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. ¿Por qué hace esto? Porque aquí hay un principio de propiedad. Cada persona pertenece a Dios. El pueblo de Israel le pertenece a Dios. Mira lo que dice. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. De manera que Éxodo 32, este versículo que estamos leyendo, habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Israel es propiedad de Dios. En el pensamiento de las culturas antiguas, un hombre solo tenía derecho a contar o numerar lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a David. Israel le pertenecía a Dios. De modo que solo a Dios correspondía hacer un recuento de su pueblo, contar a su pueblo. Y si David ordenaba que se hiciera eso, debía ser bajo el consentimiento de Dios, bajo la orden de Dios, fundamentalmente. Pero David, por sí mismo, ordena el censo y cae en pecado. ¿Y qué clase de pecado? Miren, fue un pecado de arrogancia en primer lugar. Mira lo que dice 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Aquí está la arrogancia de David. David quiere saber el número de la gente. ¿Para qué? Para que se enorgullezca, para que diga, mira cuántos soldados tengo, para quizás sin necesidad de Dios ahora vaya y ataque a un pueblo con la cantidad de gente que tenía. En fin, varias cosas. Sin embargo, si nosotros retrocedemos un poco en 1 Crónicas, un capítulo nada más, y leemos esa parte, vamos a ver que todas las batallas que David libró fueron porque Dios le dio victoria sobre ellos. Esto es importante. En todas sus campañas, el Señor le daba victoria. Dios es el que daba la victoria. Quiero que lea 1 Crónicas 18:13. Miren, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Qué interesante, ¿no? Donde quiera que iba David, lo que hiciera, con quien se enfrentara, ¿quién daba la victoria? Dios. Dice el versículo de la última parte, porque Jehová
daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¿Se aplica en nuestra vida esto hoy en día? Por supuesto que sí. Las victorias que nosotros tenemos en nuestras vidas son producto de la mano poderosa de Dios, que en su misericordia, en su gracia, nos brinda y nos da lo que tenemos. Miren, todo esfuerzo, todo trabajo, toda dedicación que nosotros hacemos será valioso, pero no es lo que determina la victoria. La victoria la determina Dios. David ganaba las batallas y la palabra del Señor declara que la mano de Dios era quien lo ayudaba y le daba la victoria. David se desvió de esto. David se olvidó de esto. David se había llenado de orgullo y hace un censo en contra de la palabra de Dios. Quizás es importante entender otra vez esto. Cuando nosotros tenemos victorias en nuestras vidas, no debemos pensar que es por nuestra propia fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia. Lastimosamente, muchas personas, aún creyentes, piensan que todo logran por sus capacidades, por su esfuerzo, porque son inteligentes o cosas así. Pero entendamos, Dios te ha dado todas esas capacidades, todos esos dones, todas esas victorias. Dios te lo da. Y a Él debemos dar la gloria siempre. El hecho es que ahora David está actuando con orgullo. Y el orgullo simplemente dice, yo sé más que Dios y puedo hacer lo que me plazca. Mucho cuidado con el orgullo, mucho cuidado con lo que logras y crees que con eso estás tú haciéndote a ti mismo fuerte por tus capacidades. La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos. ¿Ok? De manera que fue un pecado de arrogancia, de orgullo. También fue un pecado de agresión. Mira lo que dice los versículos 3 y 4 de este 2 Samuel 24. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Cuando Joab escucha la orden del rey, se enfrenta a David prácticamente y le dice, ¿por qué estás haciendo esto, rey? Dios siempre ha hecho de la gente de Israel como que parecieran 100 veces más fuertes de lo que realmente son. Somos un pueblo de fe. Debemos hacer lo que siempre hemos hecho y confiar en el Señor. Este es un buen consejo. Miren, Joab, que no es precisamente una persona confiable, sin embargo ahora le da un buen consejo a David. Pero lastimosamente siempre prevalecen los reyes sobre cualquier general, y David con agresión prevaleció sobre Joab y mandó que se haga el censo. De todas maneras, David pecó ante los buenos consejos y fue un pecado de agresión también, ¿ya? Muchas veces nosotros nos metemos en líos porque simplemente no nos detenemos a escuchar los buenos consejos de los demás. Las personas que nos aman nos van a advertir que estamos mal, que nos estamos dirigiendo equivocadamente por un camino que no nos conviene, que estamos afectando nuestro testimonio, lo que sea, pero seguimos adelante de todos modos. La palabra de Dios nos advierte, pero seguimos adelante. Y esto son acciones que pueden terminar en desastre. Mira lo que dice Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahora, veamos un segundo punto, y es el trauma del pecado de David. Está en este 2 Samuel, capítulo 24, versos 5 al 16 realmente. ¿Saben? En el fondo, nadie peca en el vacío. El pecado de David lo afectó, pero también afectó a su pueblo. El pecado de David desató una época traumática para la nación de Israel, básicamente. Miren, de los versículos 5 al 9, Joab cumple la orden y recorre todo el país haciendo el conteo.
Luego lleva los resultados a David. ¿Y qué sucede? Aquí David escucha el resultado y tiene recién convicción de su pecado. Aquí viene el trauma de la convicción. 2 Samuel 24:10. Mira lo que dice. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado a tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Tan pronto como David recibe el informe de Joab, comienza a estudiarlo, se da cuenta de que ha cometido un gran error y se arrepiente inmediatamente, confiesa su pecado y pide perdón. Este hombre, conforme al corazón de Dios, no era perfecto obviamente, pero tenía un corazón sensible al pecado cuando lo cometía y se daba cuenta. Él quería mantener cuentas cortas con Dios. Y esto es importantísimo, ¿no? El versículo, la última parte, dice: te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho muy locamente, prácticamente está diciendo el versículo aquí, ¿no? Ahora, David estaba viendo el orgullo y la vanagloria en su propia vida que lo había motivado a hacer algo tan necio realmente. A este trauma se suma las decisiones que tiene que tomar. El trauma de las decisiones. Muchas decisiones que debemos tomar no son fáciles. Mira lo que dice 2 Samuel 24, del 11 al 14. Dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. El profeta Gad viene a David y le presenta un extraño mensaje del Señor. Dios le permite a David elegir su castigo, tomar decisión sobre qué castigo va a recibir. Y se le ofrecen las 3 opciones que estamos viendo. Primero, la nación puede experimentar 7 años de hambruna. Segundo, los enemigos pueden tener victoria sobre Israel durante 3 meses. O Israel puede afrontar 3 días de pestilencia. David no sabe qué hacer y, al margen de lo que David debía decidir, quienes iban a salir muy afectados, no solamente era David, sino la gente, el pueblo de Israel. Por eso se le ha denominado el mayor pecado de David, porque afecta a un montón de personas, ¿no? David sopesó esta situación y dijo: no quiero caer en manos de hombres, porque los hombres son crueles, vengativos, y tenía toda la razón. Y entonces él dice: caigamos en manos de Dios, y acepta el castigo de pestilencia por 3 días. Miren, ¿y qué sucede? Simplemente mueren 70,000 personas. Vamos a ver esto, miren. Hoy en día, gracias a Dios, no se nos da tales opciones, ¿verdad? Dios no te dice: mira, has hecho esto y quiero que escojas entre estas 3 opciones y elige tu castigo. Damos gracias al Señor porque ahora Él no hace eso, ¿no es cierto? Pero Él ya nos ha advertido que nuestros pecados tienen consecuencias. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos lo explica. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este mismo principio que Dios establece, esta misma advertencia, se enseña también en otros pasajes de la Biblia. Mire, por ejemplo, Job 4:8 dice: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es lo mismo. Oseas 8:7
porque sembraron viento y torbellino. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños, la comerán. Ahí está. Aquellos que conocen al Señor y andan en pecado no prosperarán. La Biblia lo enseña claramente. Ageo capítulo 1, versos 6 y 7 dice: sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y esto nos lleva a un tercer trauma, el trauma del castigo. Miren, los versículos 15 y 16 de 2 Samuel 24. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruye el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. David se pone en las manos de Dios y Dios envía una plaga, una peste. Y la gente de Israel muere. 70,000 mueren en 3 días. ¿Qué COVID ni qué nada, verdad? Esto fue terrible. En 3 días, 70,000 personas. Imagínense el dolor y la conmoción cuando mueren 70,000 personas. Son 70,000 familias que están ahora asumidas en el dolor. ¿Y por qué? Porque un hombre cometió pecado en su orgullo. Terrible. Y creo que este pasaje debe ser una advertencia también para cada uno de nosotros. Nunca se sabe cuál será el resultado de su pecado, pero puede afectar a muchos o puede afectar a pocos. Alguien decía: afectar a uno solo es demasiado. Un pastor, un predicador decía: conoce lo que siembras para que no llores cuando coseches. Y esto debe estar muy metido en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Okay? De manera que debemos siempre recordar que el pecado va a traer siempre consecuencias. A veces afectan solo al pecador, pero en otras ocasiones afectan a todos los que rodean a esta persona, ¿no? De cualquier manera, cuando pecamos, podemos estar seguros que el castigo es inminente. Mira lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Veamos un tercer punto. La enseñanza del pecado de David. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Miren, incluso en su punto más bajo, David todavía tiene algo que enseñarnos acerca de nuestro caminar con Dios, ¿no? Su pecado y su recuperación tiene algo para enseñarnos a nosotros, ¿ya? En primer lugar, enseña acerca de la confesión. 2 Samuel 24:17, la primera parte dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruyó el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Por eso es que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David, como ahora, podía pecar en grande, pero no permanecía allí, no se quedaba en esa condición. Él encontraba el lugar para arrepentirse delante del Señor y pedir perdón, y quería estar bien con Dios, ¿no? Y eso es algo que debemos aprender también nosotros. Si pecáremos, y si a veces nuestro pecado fuera grande, cuando lo hacemos, nuestra tendencia natural, ¿sabe?, es ocultar ese pecado, tratar de fingir que no ocurrió. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el camino de Dios es diferente. Debemos esperar un castigo de parte de Dios si hacemos esto. Pero cuando nosotros confesamos ese pecado, Señor, nos arrepentimos, la situación puede cambiar para nuestro bien. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí también aprendemos acerca de la contrición. No solamente es acerca de la confesión, sino también acerca de la contrición. La segunda parte de este versículo 17 dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre.
Miren, David no solamente confesó sus pecados, sino que él quiso cargar toda la culpa sobre sí mismo. Para el Señor le dice, Señor, yo lo hice, yo debo pagar el pecado. ¿Por qué estas ovejas? ¿Por qué esta gente? ¿No? David ahora se da cuenta que su orgullo se ha hecho añicos. Ahora ya no le importaban cuántos soldados tenía, no le importaban sus victorias pasadas. Ahora David está viendo su pecado y ese pecado lo ha lastimado y ha lastimado a muchas personas más a su alrededor. Y está realmente arrepentido de haber hecho lo que hizo, ¿no? Y creo que, hermanos, aquí es donde el Señor nos quiere llevar. Aquí es donde el Señor quiere llevarnos cuando fallamos fundamentalmente. Quiere que lleguemos al punto de que seamos honestos sobre lo que hemos hecho y cómo esto afecta a quienes nos rodean. Quiere que tengamos claridad de esto. Cuando nosotros somos honestos acerca del pecado, dejaremos de poner excusas, dejaremos de echar la culpa a otros, dejaremos de señalar con el dedo, dejaremos de escondernos. ¿Por qué? Porque no es culpa de otros, no es culpa de otra persona, es mi culpa, yo soy culpable, yo he pecado y tengo que lidiar con esto. Eso es lo que quiere Dios. Cuando nosotros somos honestos y abandonamos el pecado, afrontamos las consecuencias, Dios va a bendecirnos y va a restaurarnos de nuevo. Mira lo que dice Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermoso versículo, hermosa palabra del Señor. Salmo 34:18, mire lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo creo que el Señor va a recibir y bendecir a la persona que venga a Él con un corazón honesto y recto. ¿Qué más aprendemos? Hay una enseñanza acerca de los costos, ¿ya? Segunda Samuel, capítulo 24, versos 18 hacia adelante. La palabra de Dios dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Como ustedes pueden apreciar, se le dice a David que vaya a cierta era y haga un sacrificio allí. David lo hace. Y cuando el dueño de la era ve a David, le ofrece ceder no solamente el lugar, sino darle bueyes y todo para que David haga su sacrificio. Pero David se niega. David sabe que la verdadera adoración es costosa, ¿ya? Él sabe que arreglar las cosas con el Señor tiene un alto precio. Muy importante esto, entendámoslo. David compra la era, los bueyes, construye un altar y ofrece un sacrificio. Dios se complace y todo vuelve a estar bien. ¿Qué aprendemos acá? Miren, la fe es como una era. La era un lugar donde corría mucho viento. En ese lugar la gente podía tirar, por ejemplo, el trigo hacia arriba. Todo lo malo se salía con el viento y solamente el trigo limpio caía. Eso se llamaba aventar, ¿no? La fe entonces, como una era, aventa todo de nuestras vidas que no agrada al Señor. Lo limpia, nos limpia, y si se sigue y se obedece,
estamos en paz con Dios. Pero la fe que no le cuesta nada, no es fe en absoluto. Escucha esto, la adoración que no le cuesta nada, no es adoración en absoluto. El arrepentimiento que no te cuesta nada, no es arrepentimiento en absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Sabe? El compromiso con Dios siempre va a ser costoso para mantenerlo. ¿Qué cosa va a costar? Puede costar relaciones, personas con quienes ya no debe andar, por ejemplo. Puede costar hábitos, costumbres. Puede costar cosas que tienes que dejar para que puedas estar bien con Dios. En verdad, si quieres tú servir a Dios, quieres disfrutar de sus bendiciones, siempre va a tener un precio, siempre va a tener un costo, ¿ya? De manera que, si te has dado cuenta, David no recibe el regalo que le quiere dar para una. Él compra toda la era, compra los bueyes, compra todo. Ahora, quiero que te des cuenta. La mortandad no cesa hasta que se haga el sacrificio en esa era. David ofrece sacrificio a Jehová, se derrama sangre y recién cesa la mortandad. Esto es un principio bíblico clarísimo. Hebreos 9:22, mira lo que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto fue lo que pasó ahora. La plaga estaba matando personas. David tiene que ofrecer sacrificio, tiene que derramarse sangre y recién cesa la plaga. Es más, en esta misma colina, ahora donde está, ofreciendo David su sacrificio, años atrás Abraham ofreció a Isaac también para ser sacrificado. Isaac fue sustituido por un cordero y este cordero fue sacrificado y derramó sangre, ¿no es cierto? Y este mismo lugar estaba destinado a que años más tarde se construyera el templo de Jehová. Es más, esta misma colina, 1000 años después, Jesucristo colgaría de una vieja cruz. ¿Para qué? Para derramar su sangre, morir allí para pagar por el pecado para siempre. Es un lugar prominente. Tu pecado y el mío nos va a costar mucho, pero ya le ha costado a Dios más de lo que nosotros podemos imaginar. Él dio a su Hijo, Jesucristo, para que Él muriera en la cruz, derrame su sangre para salvarnos. Esa salvación está para ti, para mí, está al alcance de todos nosotros. Podemos tener el privilegio de poseerlo. Dios ya pagó todo, ya lo hizo todo. Gracias al Señor, hoy en día tú no tienes que ofrecer sacrificios de animales o nada de esas cosas, pero tenemos que ser honestos acerca de nuestro pecado, pagar el precio de la confesión y el arrepentimiento, acercarnos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Amigo, te pregunto algo. ¿Eres consciente que eres pecador delante de Dios? ¿Eres consciente que por causa de ese pecado tu vida se está yendo a la perdición eterna? Te invito a que pienses en esto, medites en esto. Te pregunto, ¿eres salvo y disfrutas de una comunión cercana con Jesús? Necesitas realmente acercarte al Señor, reconocer tu pecado, arrepentirte y pedir al Señor que te perdone, que te salve. Amado hermano, ¿estás lidiando con algún problema de pecado en tu vida? ¿No crees que necesitas presentarte delante del Señor y confesarlo y arrepentirte y apartarte de esos pecados? Este tiempo es necesario que examinemos nuestras vidas y podamos ponernos delante del Señor para que arreglemos cuentas con Él
y estamos realmente en paz con Él. Que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos este tiempo, Señor, que nos permites abrir tu palabra, que nos permites entender la gravedad del pecado para nuestras vidas, que nos permites saber, Señor, que el pecado tiene consecuencias fatales, eternas, si no te tenemos a ti, pero también consecuencias aquí, ahora, en nuestras vidas, si no arreglamos cuentas a tiempo contigo, Señor. Bendito Dios, haznos conscientes de nuestra relación contigo, para que realmente te agrademos a ti en todo lo que hacemos. Gracias por esta mañana, Padre, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.